Oncología pediátrica, nos va a presentar un tema súper interesante para todos, que es cefalea en pediatría. Esta conferencia está siendo transmitida a provincias mediante el sistema de telesalud. Ustedes con la doctora Amador. Gracias. A ver, hoy vamos a hablar sobre cefalea en pediatría, como señor el doctor, y este síntoma y enfermedad es una de las causas más frecuentes que nos trae a consultorio a los pacientes en neurología pediátrica. Entonces vamos a empezar con un caso clínico. Tenemos una paciente de 15 años de edad que acude con una historia de 4 episodios de cefalea por mes durante los últimos 6 meses. El dolor es bifrontal, refiere la paciente, palpitante o pulsátil, de gran intensidad, severo, con fotofobia, con náuseas, niega cambios en visión u otros síntomas y típicamente se resuelve con analgésicos o con reposo en su cuarto con la luz apagada. Tiene algunos familiares que tenían cefalea también o tienen cefalea y se les ha atribuido a una sinusitis. El examen neurológico es normal. Entonces, los diagnósticos podrían ser cualquiera de esas alternativas. Quiero que me levanten la mano quienes piensan que es una sinusitis o que podría ser una sinusitis. ¿Quiénes piensan que podría ser una cefalea tensional? ¿Quiénes piensan que podría ser una migraña con aura? ¿Quiénes piensan que podría ser una cefalea en racimo? ¿Quiénes piensan que podría ser una cefalea a causa de una malformación vascular? ¿O quiénes piensan que puede ser una cefalea por sobredosis o sobremedicación? ¿Y quiénes piensan que el diagnóstico no está acá? Ok, solo hay 2 que se han animado a responder migraña y con aura. Se supone que luego de esta exposición vamos a tener un poco más claro las ideas del diagnóstico final de este paciente. Entonces, como ya habíamos señalado, la cefalea es el síntoma o uno de los síntomas más comunes por lo que acude el paciente en neurología pediátrica y en pediatría en general también. Se estima que más o menos 90, algunas series hablan de 95% de los pacientes pediátricos presentan cefalea durante la edad pediátrica, o sea, hasta los 18 años casi todos refieren en algún momento dolor de cabeza, pero solo 1 o 4% de esta población presenta cefalea crónica, o sea, más de 3 meses con dolor de cabeza. Obviamente la cefalea va a ocasionar limitación en las actividades tanto curriculares como extracurriculares de los pacientes pediátricos o un manejo, o mejor dicho, un desarrollo menos o subóptimo o menos óptimo, como lo quieran llamar, en sus actividades. En cuanto a la fisiopatología, en realidad, la cefalea se puede dividir en varias clasificaciones, pero hay una importante que es la de primaria y secundaria. Las cefaleas primarias pueden ser de 3 tipos importantes: la migraña, la cefalea tensional y la cefalea en racimo. Luego las secundarias son las que, como nosotros sabemos, secundarias a una patología. Entonces, dentro de las cefaleas primarias, la más frecuente en neurología en pediatría es migraña. Y digamos que es la más estudiada, la fisiopatología, y por eso les voy a hablar unas 3 diapositivas de eso. No voy a hablar de cada una de las cefaleas porque sería muy larga la exposición, pero a grandes rasgos, igual las investigaciones, tanto para cefalea tensional como para cefalea de racimo, hablan de un montón de hipótesis y ninguna aclarada al 100%, pero son semejantes su fisiopatología a la migraña. Hay una serie de eventos relacionados, igual a migraña, tiene muchas teorías, esta es la teoría más validada, digamos, actualmente, y señalan pues que hay una serie de eventos relacionados con la activación de la sensibilidad al dolor en todas las estructuras intracraneales. ¿Y cuáles son las estructuras que tienen nociceptores o receptores para el dolor? Los senos venosos, los vasos cerebrales, el dura madre. Y esto va a generar una disminución en las vías de control de dolor endógeno. La cefalea está mediada por nociceptores, esta cefalea, que transmiten información tanto en la parte anterior como en la parte posterior de la cabeza. La parte anterior está dada por la información que nos lleva a la rama oftálmica del trigémino y la parte posterior por las 2 raíces superiores cervicales, C1 y C2. Entonces,
Esta cefalea, que es mediada por estos nociceptores, transmiten una información que modifica el sistema vasculotrigeminal a nivel sobre todo del núcleo del RAF, a nivel del tronco encefálico, resultando una liberación de diferentes neuropéptidos, sobre todo la sustancia P, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y el óxido nítrico. Entonces, estos a su vez son generadores de vasodilatación y esta vasodilatación va a ocasionar pues la pulsatividad que se siente en la cefalea y va a ocasionar una sensibilidad al dolor a nivel de los vasos cerebrales. Entonces, la migraña se considera que fisiopatológicamente a nivel cortical se produce una depresión a nivel de la corteza que se esparce y que genera que el trigémino y su sistema vascular disminuya el umbral del dolor, generando una sensibilidad mayor al dolor. Entonces, es un círculo vicioso. Respecto a la clínica, nosotros sabemos qué cosas tenemos que preguntar en cuanto al dolor, ¿no? En la semiología nos han enseñado cómo es que tenemos que preguntar respecto a cualquier tipo de dolor y la cefalea no es una excepción. La ubicación, la irradiación, la frecuencia, el tipo, la intensidad, los desencadenantes, los agravantes o atenuantes y los síntomas asociados nos van a dar el diagnóstico de migraña o otras cefaleas primarias, como vamos a ver. Entonces, la anamnesis es súper importante, como todo en medicina es súper importante la anamnesis. Los datos del nacimiento, los antecedentes patológicos son súper importantes, sobre todo los que puedan aumentar el riesgo de tener una cefalea secundaria por alguna entidad importante. Traumatismos encefalocraneanos, enfermedades, yo no sé si estoy capaz, enfermedades graves, cirugías previas, como por ejemplo el de un shunt del sistema ventriculoperitoneal, y también algunas otras comorbilidades, neoplasias, estados de coagulación o trastornos o síndromes neurocutáneos como la neurofibromatosis y la esclerosis tuberosa. Entonces, también tenemos que considerar, y es muy importante para poder definir el diagnóstico, los hábitos que tenemos, los estilos de vida del paciente, el sueño, preguntar cómo va el sueño, cómo va la nutrición, la hidratación, si el paciente se hidrata lo suficiente, si tiene actividad física suficiente, si usa mucho las pantallas, y eso ya vamos a ver por qué. Y el historial de la familia, el historial social, porque también los factores estresantes son muy importantes para las cefaleas primarias. Este es un trabajo de investigación súper interesante, por eso lo he colocado, porque Strauss revisó toda la bibliografía respecto a factores de riesgo y cefalea en pediatría, cefalea crónica, hasta el 2013, y estableció que estos eran factores muy importantes y que tenían mayor predisposición, si es que el paciente tenía estos factores, de generar cefalea crónica. La disfunción familiar, el consumo de alcohol, la cafeína, el fumar, sobre todo esto en adolescentes, el bajo nivel de actividad física, el abuso físico o emocional por parte de su entorno, un trato injusto en la escuela o un tiempo insuficiente de ocio. Como vemos acá, no sé si se puede apreciar bien, esto de acá del divorcio de los padres genera un OR de 5.8, eso quiere decir que hay más o menos 6% de posibilidades de que el paciente, o 6 veces más, si un paciente de exponerse a este divorcio paterno, a que tenga un dolor de cabeza crónico, ¿no? Lo mismo, hay un OR alto para la poca o la limitación de la actividad física, también habla de acá de la nicotina, también con un R de 2, con diferencia significativa estadísticamente hablando. También el alcohol está por ahí, el alcohol acá un 3.4%, 3.4%, y entonces hay varios factores que son súper importantes de evaluar en los pacientes con cefalea primaria. Las guías actuales, avaladas por la Sociedad Americana o Academia Americana de Neurología, no recomiendan estudios de laboratorio de rutina, no punción lumbar, no electroencefalograma, no neuroimágenes en pacientes sin signos de alarma en la historia clínica y que el examen neurológico es normal. Entonces, la clasificación, esta es otra clasificación de cefalea, es la clasificación de Rodner, que me parece súper útil porque es una clasificación para ver el patrón en tiempo de los dolores de cabeza, que es un poco activo. Entonces,
Tenemos la cefalea aguda, que es lo de verde, de un momento a otro, que puede durar hasta un mes, o quizá un poquito más. La cefalea aguda recurrente, un episodio, otro episodio, luego otro episodio, típico de la migraña, por ejemplo. La cefalea crónica, pero progresiva, esta que aumenta en cuanto a frecuencia e intensidad, que de hecho tiene signos de alarma y tendríamos que pedir, por ejemplo, una neuroimagen, como vamos a ver después. Y la cefalea ondulante o una cefalea crónica no progresiva. Y esta, bueno, nueva que le agrega la nueva y persistente, ¿no? Que empieza y luego persiste. Entonces, dentro de las cefaleas agudas que habíamos señalado, estas son las causas en las que tenemos que pensar cuando estamos frente a un paciente con una cefalea aguda. Infección, no solo del sistema nervioso central, sino también cefalitis, meningitis, sino también una sinusitis a la cabeza, quizá antes de una infección respiratoria superior. Hipertensión arterial, claro, una cefalea aguda puede ocasionar hipertensión arterial, así no sea tan frecuente en pacientes pediátricos. El uso de alguna sustancia medicamentosa o no, alguna sustancia que intoxique, como el plomo, que también puede generar dolor de cabeza agudo, igual crónico también. El aumento de presión intracraneana, claro, pensando en un tumor cerebral o una hidrocefalia. Una cefalea aguda de origen vascular, ya sea por una hemorragia súbita intracraneal o de repente solamente a nivel subaracnoideo, o una trombosis de seno venoso cerebral. Y la migraña como debut, ¿no es cierto? La primera presentación de migraña también puede presentarse como una cefalea aguda y que a largo plazo se va a diagnosticar correctamente. La cefalea aguda recurrente, lo más típico tendríamos que pensar en una cefalea primaria, ya sea migraña, cefalea tensional o cefalea residuo. También puede ser, por el tema de recurrencia, crisis epiléptica, porque a veces está asociado a dolor de cabeza, las crisis epilépticas, o como parte de hipertensión arterial también, si es que es recurrente, no controlada. Trastornos metabólicos en el hipertiroidismo y el trastorno hidroelectrolítico también a veces causa cefalea recurrente, pero es raro. La inducida por medicación que ya hemos mencionado, y que es un síndrome en realidad, es una enfermedad rara, un error innato del metabolismo, cuyas siglas en inglés son MELAS, que quiere decir encefalopatía mitocondrial con lactato aumentado y con stroke, con episodios de stroke o episodios like stroke con cefaleas. La cefalea crónica no progresiva, también igual las cefaleas primarias a la cabeza, pero también puede haber un abuso de medicamentos o un síndrome postcontusional, cuando el paciente tiene un traumatismo encefalocraneano leve o moderado, no le hacemos caso y luego de eso señala que tiene dolor de cabeza y el dolor de cabeza de 2 meses, 3 meses, con trastornos de conducta, entonces podemos estar frente de repente a alteración en la memoria o en la capacidad intelectual, podemos estar frente a un síndrome postcontusional, pero que se va a resolver o autolimitar, ¿no? En cuanto a la cefalea crónica progresiva, tenemos que pensar, de hecho, esta es una cefalea con signos de alarma, ¿no? Aumento de la presión intracraneal. Un tumor cerebral va a ir creciendo, va a ir aumentando la presión intracraneana, tanto del parénquima como probablemente si obstruye puede ocasionar una hidrocefalia, y esta hidrocefalia obstructiva por el tumor puede causar aumento de presión intracraneana. O si es de nacimiento, una hidrocefalia congénita también va a ir aumentando el dolor de cabeza progresivo. Un pseudotumor cerebri, que es raro, pero sí se presenta, puede ser el pseudotumor cerebri, es una hipertensión endocrinana idiopática, puede ser primaria o secundaria. Si es primaria, lo que vamos a encontrar es en el examen físico neurológico, idealmente uno tiene que hacer el fondo de ojo, y en el fondo de ojo se encuentra papiledema. En el papiledema, si es que descartamos todas estas entidades en un paciente con una resonancia magnética o una tomografía, si es que no tenemos la resonancia, entonces tenemos que pensar en pseudotumor cerebri o hipertensión endocrinana idiopática, que puede ser primaria, ¿no es cierto? Donde esto es lo más importante y no se sabe exactamente por qué se desencadenó, o secundaria, que puede ser secundaria a tetraciclinas, a vitamina A, etc. En cuanto a hormona de crecimiento también. En cuanto a la cefalea crónica progresiva vascular, puede ser una malformación vascular que se va a ir deteriorando las capas
del vaso, ¿no es cierto?, sanguíneo, y que puede ir produciendo cefalea crónica y en aumento, que en algún momento se puede romper, un aneurisma igual, un hematoma que puede ir creciendo poco a poco después de un traumatismo encefalocraniano, es una cefalea crónica progresiva o así se va a expresar, y el uso de medicamentos, si cada vez es en más cantidad y continuos, entonces también va a presentarse como una cefalea crónica progresiva. ¿Cuáles son los criterios de cefaleas primarias? Esto es un poco teórico, entonces es como que para memorizar, de repente ustedes para que lo escuchen ahora. De la migraña sin aura sí sería importante que lo aprendan porque es de lejos lo más frecuente en pediatría. 5 episodios para que tengan migraña. Los episodios tienen que ser cortos en comparación con la cefalea tensional, de 4 a 72 horas, pero en pacientes pediátricos es de 2 a 72 horas, de 2 a 72 horas. Y los dolores de cabeza, los episodios de dolor de cabeza tienen que tener al menos 2 de las siguientes 4 características. Al menos tiene que ser o unilateral, aunque en pediatría es a veces bilateral, pulsátil, de gran intensidad, moderada o severa, y que se agrava con el esfuerzo físico, ya sea caminar, subir escaleras, etc. Y también tiene que tener al menos una de estas 2 características, o náuseas, o vómitos, o ambos, o fotofobia y sonofobia. Luego, en el caso de la migraña con aura, como es más raro, solo necesitamos 2 de los que cumpla 2 episodios, los siguientes criterios. El B y el C. El B, por lo menos uno de estos, que tenga un aura reversible al 100%, visual, sensorial, del habla, motora, en el tronco encefálico, ya sea un vértigo, por ejemplo, o disartria, eso también son síntomas de tronco encefálico. Esta es la migraña basilar, ¿no? Y la retinal también, escotomas o destellos de luz, o de un momento a otro no ver por segundos, y al menos 2 de los siguientes, que tenga un aura, y esta aura que dure por lo menos 5 minutos o más, o que haya un episodio, un síntoma, y luego venga otro síntoma seguido, ¿no es cierto?, sucesivo. Pero de estos tiene que haber 2 síntomas sucesivos o 3, 2 o más. O de repente también puede cumplir el criterio de que el aura dure individualmente, un síntoma del aura dure de 5 a 60 minutos, es lo que tiene que durar, o al menos que sea unilateral, uno de los síntomas del aura, o que el aura esté acompañado en los siguientes 60 minutos de dolor de cabeza. Eso es. Lo que estaba señalando, en niños hay algunas cosas que se cambian los criterios, muy pocas, son 2 cosas importantes. Uno, el tiempo, que desde 2 horas ya se considera un dolor de cabeza tipo migraña, o un episodio que podría ser migraña, y que es bilateral, no solamente unilateral, muy típico de adultos, sino que puede ser bilateral. La cefalea bipléjica es rarísima, es un tipo de cefalea o de migraña con aura, en donde hay hemiplegia, como su nombre le indica, y la fotofobia y sonofobia alteran el comportamiento. Eso es importante señalar porque a un niño menor de 5 años no le vamos a preguntar, ¿el dolor de cabeza aumenta con la luz? ¿El dolor de cabeza aumenta con el sonido? No vamos a poder preguntar eso, pero si el paciente tiene una alteración del comportamiento, no quiere ver no quiere ver la televisión, no quiere escuchar ruido, se aleja del ruido, o por ejemplo se acuesta en su cama oscura o pide esas cosas, entonces ya sabemos que indirectamente puede tener sonofobia y fotofobia, ¿no? En el caso de la cefalea tensional necesitamos más episodios, 10 episodios. Puede ser infrecuente, frecuente. Los episodios tienen que durar al menos 30 minutos, pero también pueden durar hasta 7 días. Es decir, la cefalea puede ser, como vemos acá, más de 15 días. Es bastante frecuente en comparación con la cefalea de la migraña, para que podamos recordar. Tiene que tener por lo menos 2 de estos criterios. Que sea bilateral, a diferencia de la migraña, recuerden. Que sea opresiva, no pulsátil, porque la migraña es la que es pulsátil. Que sea de moderada intensidad, muy fastidioso nada más. Y que no se agrave con el ejercicio físico, la actividad física. Después, que tenga ambos de los siguientes. No náuseas o vómitos, y no fotofobia o sonofobia, porque si no estaríamos pensando en una migraña, ¿verdad? La cefalea racimo más rara en pacientes pediátricos, solo para señalarles, tiene que tener 5 criterios de los de B. Eso quiere decir un dolor de gran intensidad a nivel orbital, supraorbital o temporal, que dure de 15 o 180 minutos. Y que, si es que no es tratado, obviamente. Después, que al menos tenga una de las siguientes características, que haya inyección conjuntival o lagrimeo, que sea ipsilateral, el dolor de cabeza, ojo con eso. También puede tener congestión nasal o rinorrea, edema palpebral,
que tenga sudoración a ese lado de mi cara, que tenga un enrojecimiento en mi cara, que tenga una sensación de llenura del oído, que el oído está tapado, o miosis o tosis a nivel también ipsilateral. Obviamente que cause incomodidad, agitación. Y los ataques pueden ser de 1 a 8 al día, si es que tiene cefalea en racimo, y muchas veces son frecuentes. Me refiero a la cantidad al día, ¿no? Pero esta patología no es muy frecuente en pediatría. Cefaleas secundarias. Ya. Las cefaleas secundarias, bueno, ya estábamos comentando, ¿no? Pueden ser por traumatismo, ya sea un traumatismo encefalocraniano, un traumatismo cervical por latigazo, cuando están conduciendo, por ejemplo, y chocan, o producido por una cirugía, ¿no? Una craniotomía. Una cefalea atribuida por un trastorno vascular, ya sea un stroke isquémico o un TIA, o una hemorragia intracraneal no traumática, o una hemorragia por una malformación vascular no rota, arteritis, vasculitis, ya sea del sistema nervioso central o sistémicas, trombosis venosa. Si es ocasionado por un trastorno intracraneal no vascular, a la cabeza el aumento de la presión intracraneana es lo que tenemos que tomar en cuenta. Si es que hay presión baja, la presión baja intracraneana también ocasiona dolor de cabeza. Una fístula puede ocasionar dolor de cabeza. Enfermedad inflamatoria no infecciosa, o sea, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes pueden generar dolor de cabeza por la inflamación que puede haber a nivel del sistema nervioso central, a nivel de encéfalo. Una neoplasia, una infección intratecal, crisis epilépticas, también eso puede ser, como ya habíamos comentado, causa de cefalea, y la malformación de Chiari. La malformación de Chiari, digamos que hay 1, 2 y 3. La 2 es la más frecuente, es la que se asocia a mielomeningocele e hidrocefalia, no sé si han visto acá porque tenemos un montón de pacientes en neurocirugía, si alguno está rotando ahí. Pero la malformación de Chiari 1 es la que ocasiona sobre todo dolor de cabeza. Hay una especie de herniación a nivel de las amígdalas cerebelosas. Las amígdalas, nosotros tenemos lóbulos en el cerebelo, en ambos hemisferios cerebelosos, y el lóbulo más inferior se llama amígdala. Entonces la amígdala está como que metida, enclavada, más o menos más de 6 milímetros en pacientes menores de 15 años y más de 5 milímetros en pacientes ya adultos o mayores de 15 años. Es el criterio para. Y puede generar dolor de cabeza, sobre todo si irradia cérvica. Dolor de cabeza atribuidos a infecciones o sustancias. El uso de sustancias, ya habíamos señalado, por ejemplo, los antidepresivos, los inhibidores de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, ocasiona o puede ocasionar dolor de cabeza. El uso de algunos medicamentos, como habíamos ya señalado. La abstinencia de sustancias, la ausencia de utilizar corticoides puede generar un dolor de cabeza. El uso de corticoides también puede generar un dolor de cabeza. Las infecciones, y lo usamos mucho en pediatría, ¿no? Así es que ojo con eso, las infecciones intracraneales y las infecciones sistémicas también. Trastornos en la homeostasis, la hipoxia puede generar dolor de cabeza, la hipercapnia, la diálisis, la hipertensión arterial, el hipotiroidismo, el ayuno puede ocasionar un dolor de cabeza tipo migraña o también secundario al ayuno en general nada más, y dolores por alguna localización a nivel de cráneo o de cara, el cráneo, el cuello, los ojos, las orejas, la nariz, los senos paranasales, los dientes, hasta un absceso dental puede generar dolor de cabeza, la boca y otras estructuras faciales o cervicales. ¿Qué es lo que tenemos que considerar en algunas patologías específicas? Estos son como que unos tips. La migraña frecuentemente comienza en la primera década de la vida. Cuando dicen hay un dolor, el peor dolor de cabeza de mi vida, una cefalea del trueno, así se le llama, tenemos que descartar una hemorragia intracraneal. Si es que el paciente tiene patologías, ¿no es cierto? Si tiene comorbilidades como una inmunodeficiencia o una neoplasia o una coagulopatía o un shunt de derecha a izquierda por una cardiopatía o un traumatismo encefalocraniano o una neurofibromatosis o un complejo de esclerosis tuberosa, algo que estemos pensando que podría ocasionar un proceso expansivo a nivel de encéfalo, entonces tenemos que tomar en cuenta alguna patología secundaria a
que podría complicar al paciente y por eso tenemos que actuar rápidamente. Los medicamentos y vitaminas, como ya habíamos señalado, los anticonceptivos orales, los glucocorticoides, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina ocasionan dolor de cabeza. En el caso de la presión intracraneana idiopática o pseudotumor cerebri que habíamos comentado, igual la hormona de crecimiento, las tetraciclinas, la vitamina A, en dosis excesiva pueden provocar dolor de cabeza e hipertensión endocraniana idiopática. Cambios recientes en el peso, en la visión, porque tendríamos que pensar en que puede haber un tumor a nivel hipoficiario, un craniofaringioma, o la hipertensión intracraneana idiopática que está causando estos síntomas de alteración en la visión. Cambios recientes en el sueño, en el ejercicio, que pueden precipitar dolores de cabeza también y tenemos que tomar en cuenta eso. Cambios en el ambiente escolar o en el hogar, porque pueden generar estrés. Tomar en cuenta los antecedentes familiares, 3 cosas. La migraña, tumores cerebrales y malformaciones vasculares son hereditarias, ¿verdad? Y dolores de cabeza crónicos no progresivos también pueden estar asociados a depresión o ansiedad. Esto es un resumen de lo que ya habíamos señalado, solamente vamos a considerar y leer esto de acá. Si es que tenemos un síntoma localizado repentinamente en una misma parte del cuerpo, entonces sospechar que puede haber o una crisis epiléptica o una malformación o lesión estructural a nivel encefálico. Si el niño se despierta, tenemos que pensar, en la medianoche tenemos que pensar de hipertensión endocraniana. Si la ubicación es occipital, ojo con eso, podemos pensar que hay una tumoración a nivel occipital, que es digamos, la tumoración pediátrica más frecuente, ¿no? Sólida. Los tumores en fosa posterior. Si el dolor de cabeza aumenta con Valsalva, entonces tenemos que pensar que puede ser hipertensión endocraniana. Si hay déficit neurológico también, y si hay náuseas, vómitos, también tenemos que pensar que puede ser causa de hipertensión endocraniana. Los signos de alarma o las banderas rojas. El aumento de la frecuencia o intensidad del dolor de cabeza, si tiene el peor dolor de cabeza de la vida o de su vida, si tiene alguna comorbilidad, tenemos que tomar en cuenta el paciente, si tiene alguna anormalidad en el examen físico y si tiene síntomas de hipertensión endocraniana, vómitos, ataxia, irritabilidad y dolor de cabeza. Hay algunos signos predictivos de la presencia de un proceso expansivo que son hablados por la Sociedad Americana de Neurología. El dolor de cabeza menor de un mes, considerar y tomar en cuenta y evaluar con calma. Las ausencias de antecedentes familiares de migraña también, porque 50% de los pacientes con migraña tienen antecedentes familiares. Los hallazgos neurológicos anormales en el examen, las anormalidades en la marcha, pensando en una lesión, por ejemplo, ataxia, pensando en una lesión en cerebelo, es decir, un tumor a nivel de fosa posterior, que es frecuente, como ya les había señalado, y las crisis epilépticas. Esto es bueno, lo he colocado, ya habíamos comentado la mayoría de las cosas, pero es cuándo o cuáles son los factores de riesgo para considerar una neuroimagen en pacientes pediátricos con dolor de cabeza. Examen neurológico anormal, presentación atípica del dolor de cabeza, con vértigo, con vómitos. Si es que la cefalea es reciente, aunque creo que acá han exagerado, 6 meses no es tan reciente en realidad, y la mayoría de niños van a decir, no, recién me duele hace un mes, o hace 2 meses, 3 meses. Esto me parece demasiado, pero bueno, aquí lo han considerado que es una revisión en pacientes pediátricos del año pasado, así que lo coloqué. Si no hay historia familiar de migraña también, ojo con esa cefalea, si es occipital, si tiene cambios en la intensidad o frecuencia, si es subaguda progresiva, si es que es en un paciente inmunodeprimido, si es la primera y muy fuerte, si es que tiene síntomas sistémicos y si es que está asociada a alteraciones si tiene alguna confusión o una alteración del estado mental. Esto es lo mismo, simplemente para que ustedes sepan cuándo tenemos que indicar o preocuparnos por una hipertensión endocraniana, cefalea que despierta al paciente, que es en trueno o paroxística de un momento a otro, la peor de su vida, si tiene signos neurológicos asociados, si no tiene aura, si empeora con el Valsalva, si cuando está recostado y se levanta empeora o sin actividad física empeora,
si es el progresivo, ¿no? El patrón de cefalea crónica progresiva que habíamos señalado, si es occipital, porque tenemos que pensar en una tumoración a nivel de fosa posterior, si es que es localizado y recurrente también, si es que hay un cambio en el dolor de cabeza en cuanto a frecuencia e intensidad, si es que es de menos de 6 meses, y si es que hay una falta de una respuesta terapéutica. Aquí, agregar esto de acá, ¿no? El cambio de personalidad, de comportamiento, el alargamiento, también son signos de alarma para cefalea, y estos de acá ya los habíamos comentado. El tratamiento. Hay 3 cosas para el tratamiento del dolor de cabeza. 1, el cambio de los estilos de vida. Si es que con eso no es suficiente, ya podemos pensar en un tratamiento preventivo. Por ejemplo, para el tratamiento de migraña tenemos tratamientos abortivos y preventivos. Los abortivos son los que detienen la crisis de la migraña o del dolor de cabeza, y los preventivos es lo que vamos a dar todos los días por 3 a 6 meses o dependiendo del caso, para que prevengan el dolor de cabeza. Entonces, los estilos de vida, en primer lugar, hacer deportes o ocupar, tener actividades de juego. Regular el suficiente sueño que tiene que tener el paciente. Tiene que también tener un descanso o tiempo para relajarse. Tiene que comer regularmente. Desayuno, almuerzo, cena, sobre todo en el desayuno. Hidratarse correctamente, obviamente sin bebidas con cafeína, porque sabemos que es un factor de riesgo para dolor de cabeza el consumir cafeína. Hacer ejercicio regularmente, se habla de 20-30 minutos en pacientes pediátricos. Y el paciente adolescente sobre todo tiene que entender de qué se trata su dolor de cabeza para poder ejecutar todo eso que le vamos a recomendar y no tener la necesidad de iniciar un tratamiento preventivo, que sabemos que todos los medicamentos pueden ocasionar efectos adversos, así que hay que darlos solo si ameritan, ¿no es cierto? Y no prohibir, ¿no? No prohibir una actividad física o no prohibir el tomar o comer lo que él quiera, a no ser que sepamos que alguna de esas cosas es un desencadenante de dolor de cabeza. No sé si se ve, esos chiquititos solamente para señalar, podemos usar, y creo que ya saben porque lo deben haber usado, paracetamol para los episodios, ¿no? Paracetamol, ibuprofeno, podemos llegar a diclofenaco, ketorolaco, etc. Usar un antiemético asociado en la crisis migrañosa, ya sea domperidona, metoclopramida, etc. El triptán, acá en el Perú no hay solamente sumatriptán asociado a naproxeno. Los demás no los tenemos, tampoco tenemos la presentación intranasal, que es bastante interesante, le colocan al paciente y pues es bastante más cómodo para pacientes pediátricos, pero es importante que lo conozcan y esperemos que en algún momento haya. Esto es lo de elección para dolor de cabeza muy intensos con una crisis migrañosa, ¿no? Para migraña, son agonistas de los receptores de serotonina, entonces son súper útiles en la parte de la fisiopatología. Y en cuanto a los profilácticos, se puede usar topiramato, propanolol, que es interesante porque no tiene muchos efectos adversos. Claro, si es asmático no lo vamos a usar, va a depender del paciente. Gabapentina, ácido valproico, flunaricina, que también es un buen medicamento con pocos efectos adversos. Amitriptilina para los pacientes con cefalea tensional, ¿no es cierto? Van bien. Riboflavina es, bueno, la vitamina B2, hay bastantes trabajos de investigación que en realidad muestran resultados dudosos. Hay uno último que sí ha mostrado evidencia de que sirve, en realidad está en veremos, pero algunas guías ya lo están colocando como posibilidad. Igual es vitamina B2, así que podemos usar un poco de placebo, ¿no? Y otros medicamentos que no hay acá, agonistas de la serotonina. Y creo que eso es todo. Y esa es la biología. ¿Listo? ¿Preguntas, chicos? Haces un equipo de epilepsia en el hospital. Nada más. Ok. Espero que haya sido útil. Gracias. Le vamos a entregar a la doctora Susan un diploma de agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Oh, gracias. Quedan invitados a próximos jueves. Muchas gracias. Gracias.